Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz sea con todos ustedes, queridos telespectadores. Bienvenidos a la Jutba de la Meca. Hoy, en directo, ahora que son las 10:01, 16 de Muharram de 1434 de la Híjra, 30 de noviembre de 2012. En nuestro día a día, en nuestras vidas, vemos muchos fenómenos, nos encontramos con muchas cuestiones en las cuales la parte humana, la parte psicológica es fundamental a la hora de tratar con estos temas o a la hora de causarlos. Y al igual que existen impurezas materiales, físicas, existen otras espirituales. Ante tal magnitud y la importancia de este tema, hemos querido hoy dedicarlo a la purificación espiritual. Sabremos en qué consiste, cuál es su importancia en el Islam y lo que es más importante, cómo lograr purificarse. Nuestro invitado de hoy va a ser el Sheikh, el Imam Mansur Mota. Assalamu alaikum. Bienvenido a la Jutba de la Meca. Para que nos situemos bien, el Corán nos insiste muchísimo de que cuando envía a los mensajeros, a los profetas, es para que, entre otras cosas, además de recordarles, además de aconsejarles, también purificarles. Además de traer el libro, es para que purifique a los creyentes. Y también sabemos que el profeta, la paz sea con él, en muchísimos hadices nos dice que lo primero que sufrirá la gente, lo primero que se elevará, lo primero que perderá la gente es al-Khushu', que es una conciencia presente, permanente en el creyente, en su día a día, para que obedezca, digamos, a lo correcto y evite lo malo. Empezando, ¿qué es la purificación? ¿Qué entendemos por at-tazkiyah? Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Bueno, ciertamente es un tema por el calibre que tiene y por la cuestión que trata. Se puede decir a ciencia cierta que es la disciplina más profunda que existe, no solo en el Islam porque recoge ese último mensaje de Dios a toda la humanidad, sino que es además una disciplina que realmente se ha estudiado en muchas otras culturas y se ha tratado pues, de distintas perspectivas, pero no solo el Islam, sino todos los mensajes revelados que han venido por parte de Dios y todos esos mensajeros y todos estos profetas que han sido enviados, no solo han venido con unas leyes para dirigir y guiar las obras de la gente y, digamos, el sistema social, político, económico, etcétera, sino que no se puede comprender toda esta estructura social, política, económica y otras demás sin que no haya una purificación y una educación, para empezar, queremos decir, moral, de la actitud, de la acción de la persona. Y en este caso el Islam, como último mensaje que tiene, no solo que va a ser el último eslabón de que no va a haber más revelación, no va a haber más indicaciones por parte de Dios, y segundo, como ese mensaje que va a ser global y que va a servir para todo tiempo y lugar, tenía que venir con esa educación, con esa guía total, completa, sin ningún tipo de carencia, que enseñe, para que enseñase al ser humano cómo debe ser esa educación moral y esa educación ética para que luego ascienda a esa educación espiritual. Esta disciplina en el Islam tiene varias acepciones y normalmente la que se suele utilizar, porque como se dice en árabe, yaktabis, se toma de los propios textos del Corán, es la que se denomina en árabe tazkiyah, que se suele traducir por purificación. Entonces, cuando encontramos en los libros de las disciplinas islámicas, en este caso sobre el tazkiyah, purificación, pues es una disciplina que habla y que se encarga
de todos los pormenores, de todas las directrices que el ser humano debe de seguir para ir poco a poco limando y puliendo pues todos los vicios que tiene por naturaleza y que tiene que ir mejorando para devenir una buena persona con el paso del tiempo. Muy bien, sabemos que es una disciplina, según los sabios, es la más noble que hay, la más importante, porque es en la cual las leyes, las legislaciones, las adoraciones, las servidumbres, todo pierde sentido, porque es el fondo, es el alma. Pero, ¿qué es lo más importante que nos aporta la purificación? Es decir, ¿en qué nos beneficia y de qué nos protege o de qué nos guarda? Bien, como tú acabas de decir, y es así, es lo más importante porque si nos fijamos bien, todas las normas sociales o políticas, incluso de las más básicas, hablando desde un plano moral, cuando, por ejemplo, nos enseña el Islam de que no hay que insultar, no hay que difamar, no hay que tratar incorrectamente, no hay que tratar de mala manera a la gente, todo eso viene en base a que Dios quiere lo mejor para sus criaturas. Entonces, si la persona, no todo el mundo nace purificado, ni es un proceso que tiene que llevar a lo largo de su vida, pero el Islam, en sus leyes y en sus directrices, enseña al ser humano esa dimensión moral que tiene que haber en toda sociedad. La comprendas o no la comprendas, eso es muy importante que la gente lo sepa. Es decir, cuando y eso el ejemplo más sencillo lo vemos en los niños. Uno que es padre, o si no es padre lo habrá visto en su propia experiencia cuando era niño o bien cuando ha sido padre, lo que más oye un niño por parte de sus padres es: no hagas esto. Porque lo que los padres nunca van a querer es coartar la libertad ni que un niño sea niño. Un niño, es una persona, pero por ese amor innato que tienen los padres hacia sus hijos, cuando ven que ese niño va a actuar, va a hacer algo que va a repercutir negativamente en él, por ese amor que tiene, directamente le dicen: no hagas esto, cuidado, ven aquí, no hagas tal. Entonces, del mismo modo, cuando Alá nos da esa guía, esas directrices en la vida para todas las dimensiones del ser humano, no es porque quiera coartar nuestra libertad, sino simplemente como por ese mismo amor que tiene por sus criaturas, nos guía para que tengamos al final una vida equilibrada, una vida feliz. Y ahí tenemos un ejemplo del propio profeta del Islam, la paz sea con él, Mohammed, cuando, pasando con sus compañeros, vio que había una madre que tenía a su bebé y le estaba amamantando. Y el profeta le preguntó a sus compañeros: ¿creéis que esta mujer podrá echar o puede echar a su hijo al fuego? Me dijeron: no, nunca, no puede, imposible. Entonces él les dijo a ellos: pues Dios tiene más misericordia con vosotros que esta mujer lo tiene por su hijo. Entonces, todas las directrices que nos enseña el Islam es por nuestro propio beneficio. Lo que ocurre que es aquí donde entra esta interacción con el nafs, que es lo que se suele traducir por el alma, por el ego, que es donde le tira esa parte que le puede pues, sus tendencias, sus pasiones, sus vicios, y aun sabiendo incluso que algo es beneficioso para él, por esa fuerza que le atrae a veces a hacer ese deseo que le lleva a hacer una cosa que no es correcta, aun sabiendo lo que le puede acarrear algo mal, le puede y lo comete, y luego además se arrepiente y sabe que ha hecho algo mal, porque no es porque ya haya transgredido una ley de Dios, sino porque ha hecho algo mal y lo experimenta en su interior. Subhanallah. Entonces, ¿cómo se purifica una persona? Si una persona cualquiera, somos personas humanas de carne y hueso, tenemos una parte noble, celestial, que es un soplo divino, que es el alma, y tenemos una parte terrenal, y a fin de cuentas, en realidad, el Islam o toda religión lo que quiere es que en esta parte de dos lobos, que cuando le dijo, este es un sabio que le preguntó un alumno suyo, le dice: yo tengo dos lobos dentro, es decir, uno me dice que haga algo malo y otro me dice que haga lo bueno. ¿Qué hago? Y le dice su maestro: pues ganará el lobo al que mejor alimentes, ¿no? Es decir, será más fuerte. Entonces, el tezquía la podemos entender como una especie de esfuerzo, como mujahada, de intentar alimentar esos lados positivos que realmente hacen destacar lo que es humano en la persona humana. ¿O es algo que se da por hecho? O es decir, ¿cómo se consigue? La manera. Yo soy una persona, tengo mis pasiones, tengo mis debilidades,
cómo puedo intentar aminorar al máximo estos defectos y estas deficiencias y al mismo tiempo, digamos, fortalecer esos aspectos morales y nobles en la persona. Pues en este caso, primero, de entrada no es fácil, no es una tarea fácil, es una tarea complicada y que nos va a seguir acompañando hasta el día en que muramos, porque somos seres humanos y este nafs, este ego que tenemos, pues tiene estos vicios. Bueno, podemos citar la ley del Corán porque nos va a dar base para que luego sigamos hablando, y donde habla Dios en el Corán y se refiere a la necesidad, ¿no?, que tiene el ser humano de purificar su alma. Lo encontramos en la sura del Sol, cuando dice: por el alma y aquel, es decir, Dios, aquel que la configuró, e inspiró en ella su tendencia, bueno, es una traducción, vamos, aproximada y fácil, e inspiró en ella su tendencia a hacer tanto el bien como el mal. Triunfará aquel que la purifique y perderá aquel, pues, que no lo haga. Entonces, en este versículo del Corán, en esta ley, lo que Dios nos enseña, lo que Allah nos enseña es que es una necesidad imperante que tenemos de purificar nuestro ego, porque si lo dejamos, digamos, a desboque, lo dejamos a que actúe como él quiera y siempre intentemos responder a las llamativas que él nos hace, pues al final vamos a caer en, incluso no ya como creyentes, sino como seres humanos. Si uno se deja únicamente llevar siempre por sus pasiones, por sus deseos, y no es consciente de que cada uno de sus actos tiene repercusión en sí mismo y en los demás, pues al final la vida que puede llevar es difícil. Entonces, los dos puntos más importantes que tiene que tener en cuenta una persona son dos. Primero, el conocimiento de las cosas, y segundo, que es lo más importante, es la práctica. Entonces, si uno no conoce conceptos, y yo siempre recuerdo esto cuando doy alguna clase, por ejemplo, el Imam An-Nawawi, que Allah le colme de misericordia, empieza su libro Riyad as-Salihin, el jardín de los justos, no empieza con el tema del Salah, la Aqida, no empieza con conceptos muy importantes que tienen que ver con la obra del ser humano, que es la intención, el esfuerzo, lo que te has dicho, el mujahada, la paciencia, la perseverancia, la mejor forma de actuar, el ihsan. Son todos conceptos que van a acompañar al creyente, sobre todo en su día a día, porque en su día a día tiene que tener esa intención al actuar, tiene que tener paciencia, tiene que tener perseverancia, y una serie de cosas que no tiene que dejar en ningún momento, esté en el Salah o esté en el ayuno, esté tratando con su mujer, con sus vecinos, siempre tiene que tener esas cualidades. Entonces, si uno no conoce que tiene que ser paciente ante la adversidad y ante muchas cosas, y sobre todo tomar el ejemplo del profeta Mohammed, la pasa con él, a la hora de esa práctica, a la hora de esa relación que pueda tener tanto consigo mismo como con los demás, pues no va a saber cómo hacerlo, y además va a actuar de una manera incorrecta. Sí, pero imagino que hay personas que nos están viendo y dirán: sí, hay que ser paciente, hay que tener conocimiento. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, puede venir una persona y decir, un ejemplo que suele pasar bastante. Viene una persona y dice: mira, me va a ocurrir algo malo, lo estoy viendo, ¿cómo puedo tener paciencia? Y la cuestión es de que ante algo que nunca te ha ocurrido no puedes tener paciencia, porque es algo por lo que tú no has pasado. Si, por ejemplo, a ti por cualquier cosa tienes que pasar una operación quirúrgica, pues siempre antes de esa operación entran los nervios, que no sabes cómo es. O, por ejemplo, alguien que vaya a operar por primera vez le tiembla la mano, eso es casi seguro. Pero cuando ya lo ha hecho una vez, dos, cuando se vaya a enfrentar a estas cosas, siempre le va a temblar la mano en algún momento porque es algo delicado, pero ya tiene esa experiencia. Entonces, lo que Allah nos pide sobre todo, y además es el primer concepto con el que empieza por ejemplo, el jardín de los justos, que es la intención. La intención de ante cualquier momento saber que tengo que ser paciente. Y sobre todo, como he dicho, tomar el ejemplo del profeta Mohammed, la pasa con él, porque él fue el mejor de los modelos a seguir, y tenemos multitud de ejemplos que nos enseña cómo tenemos que ser en nuestro día a día, porque él nos puso siempre la mejor de las formas de actuar en su práctica. No vamos a llegar a él, pero tenemos que tener esa intención de ser pacientes. Además, una cosa que caracteriza y diferencia el Islam de muchas otras religiones
es que te pormenoriza mucho el tema de la acción. Por ejemplo, el trato a los padres, que tienes que cuidarles, que tienes que decirles buenas palabras, que tienes que ocuparte de ellos, que no puedes ni levantarles la voz, que no puedes decirles una mala palabra. Son toda una serie de pormenores que ayudan a que ese cómo uno lo comprenda mejor, porque a lo mejor en otras religiones sí que te dicen hay que ser bueno, pero bueno, como tú decías, ¿cómo es uno bueno? Entonces en el Islam sí que existen muchos pormenores de cómo uno debe ser, cómo debe actuar en cada situación para que a lo mejor puede que la haga mal sin querer. Por eso es muy importante el tema de intención, porque Allah recompensa la intención que uno tiene. Pero sobre todo es a través de la experiencia que nosotros tengamos en nuestro día a día y ese conocimiento que nosotros tenemos es poner esa intención para que si Dios me ha pedido que ante, por ejemplo, alguien se dirige a mí con malas palabras, pues yo no responderle con esas palabras, incluso responderle todavía mejor, y si me trata mal, yo le trato correctamente, y yo soy siempre el que tengo que dar el paso hacia lo bueno, ¿no? Como decía una persona, si tú estás en la oscuridad y quieres que haya luz en esa habitación, no puedes traer oscuridad, tienes que traer luz. Entonces, mientras uno te trate mal, lo que te invita el Islam en cada momento a ti es que actúes siempre de la mejor manera, incluso en esas situaciones, porque, como dice una ley del Corán, la buena acción y la mala acción no tienen punto de comparación. Dice, actúa siempre de la mejor manera y verás como aquello, o sea, la enemistad que hay entre tú y otra persona, al final esa persona vendrá tu amigo más ferviente, tu amigo más cercano. Y es un trabajo que es continuo, pero y que pide de ese mujahada, de ese esfuerzo, porque no es fácil. Aquí se me vienen dos cuestiones a la cabeza. Una, ¿es suficiente con enterarse o conocer, es decir, mediante libros o conferencias, y ya automáticamente uno puede ser lo bueno que exigen los libros o que exigen las conferencias, o hace falta algo más? Es decir, esto es por un lado, es decir, el de saber cómo actuar, si es automáticamente traducible a una acción buena. La segunda cuestión que se me viene a la cabeza es si vamos a estar, digamos, si los libros son suficientes, la gente debería de saber el cómo suficientemente. No obstante, el cómo se aprende leyéndolo o realmente teniendo un ejemplo. Dicho de otra manera, los compañeros del profeta, la paz sea con él, eran como fueron porque el profeta les decía unas palabras, la paz sea con él, o porque realmente, más allá de esas palabras, porque lo veían en un ejemplo vivo. Es decir, lo que predicaba, lo que aconsejaba, lo veían. Y esa carga espiritual que tenía el profeta, la paz sea con él, era la que realmente era, digamos, el enchufe que hacía que esas palabras, digamos, tuvieran lugar en la realidad. Bueno, también este es otro tema muy amplio. Es así, ¿no? Uno no es... Muchísimas gracias, Mansur. Vamos a interrumpir para no romper la respuesta en dos. Sí, mejor para que no hemos empezado así. Y la empezamos, inshallah, cuando volvamos a Plata. Ahora vamos a pasar a la señal, inshallah, de Arabia Saudí para que veamos la khutba en directo desde la mezquita al Haram de la Meca con traducción simultánea. Sigan con nosotros y volvemos a Plató inmediatamente después. Assalamu alaikum wa rahmatullah. El soberano, el todopoderoso, el Rey de Reyes,
Alabado sea en su grandeza y alabado sea su poder. El quien ha creado a la gente y les perdona sus pecados. Le agradezco y le alabo. Él quien recompensa de las mejores maneras. Atestiguo que no hay otro Dios sino Dios, uno único, sin socio. Un testimonio que quiero que Dios me recompense con él el día del juicio. Y atestigo que Muhammad es su bendito profeta y su siervo. La paz sea con él. La mejor persona, la mejor guía, el que mejor guía a la humanidad hacia lo que más le beneficia y le interesa. La paz sea con él, con su familia y con sus compañeros, así como con todos sus seguidores hasta el día del juicio, día y noche. Hermanos, gente, os recomiendo a vosotros y a mí el temor de Dios. Ciertamente el inteligente es aquel que se revisa a sí mismo, se juzga a sí mismo y se prepara para después de la muerte. Y el perdedor y el perezoso es aquel que no obra y cree que su inactividad e inmovilidad le traerá buen futuro. Queridos hermanos, ciertamente Allah nos preguntará a todos por qué hacíamos en esta vida. Que Allah nos haga a todos de entre aquellos que han tenido una larga vida y cuya obra ha sido buena y cuya balanza de bien esté más pesada. Realmente, una de las cosas que más atención atraen es el dicho del profeta, la paz sea con él y con su familia, tal como es relatado en el hadith verídico. Dice el profeta, con él, es suficiente mentira con que la persona diga todo lo que sabe. Queridos hermanos, revisarse uno mismo, juzgarse a uno mismo es muy importante. Es la mejor manera de que uno se dé cuenta y se conciencie de su obra. Y esto es mucho más importante que nos juzgue un sabio, que nos juzgue un maestro, un periodista, un intelectual o en cualquier medio. En esta época, con sus tecnologías, con sus blogs, con su internet, con sus redes, con sus webs, con sus medios de información, todos estos medios actuales, todos tienen como medio la palabra y la imagen. Hay de aquellos que utilizan la palabra y la imagen con malas intenciones para dañar a los demás. Gastan dinero, esfuerzo y todo para perjudicar a los demás. Gente, sobre todo jóvenes y jovencitas, quienes consumen estos medios y se integran en las redes sociales a través de sus teléfonos, de sus ordenadores, y corren y compiten en la divulgación de información y de noticias sin darse cuenta de si son reales o son falsas. Y esto es una gran amenaza. Es una amenaza a la identidad de la misma persona, a su integridad, a su religión y a su destino. Y además es uno de los elementos que más fomentan el terrorismo y la violencia. ¿Cuáles son las intenciones que hay detrás de muchas noticias falsas? Volvemos al hadith del profeta en el que dice: es suficiente mentira con que una persona diga todo lo que oye. Así, además de intercambiar artículos y opiniones irresponsables e imágenes y noticias peligrosas de aquellos que no tienen nada que hacer, no pueden beneficiar a los demás, no tienen tiempo para beneficiar en lo que interesa a los demás y se dedican a estas cosas.
Claro, uno de ellos está con su tablet sentado en su casa y suelta sus palabras sin ninguna responsabilidad. ¿Cuántas palabras habrán dicho a su escritor? No me digas, no me escribas, que te acercas más al castigo de Dios con estas palabras. Algunas palabras pueden ser tan dolientes que pueden castigar y condenar al infierno a la persona y pueden doler y separar y dividir a la familia, a los hijos y a la sociedad. Y ahí etiquetando a las personas y acusándolas gratuitamente y también con imágenes, con frases descontextualizadas y con vídeos cortados de manera para burlarse y criticar e insultar a las personas en cuestión. Así pues, cada vez esas personas que hacen esto, cada vez que pasa algo, la vuelven a mandar, la vuelven a publicar, y además con mucho orgullo, sin darse cuenta de la gravedad de lo que hacen. Lo mejor que hay que hacer es que las personas se juzguen a sí mismas, que no hacen falta coacciones externas, pero que las personas tenemos que ser conscientes. Y todas las personas que actúan de esta manera tienen que ser conscientes de que están obrando mal. Tienen que reflexionar si están siendo sinceros o hipócritas. Tienen que reflexionar si están haciendo algo para el bien de los demás o solo lo que quieren es perjudicar y destruir. Si quieren expandir los buenos sentimientos de unos a otros o expandir el enfrentamiento y los odios. Y algunos bulos pueden llegar a costar muchísimo dinero y muchísimas vidas solo por ser un bulo, por ser una noticia falsa. Ciertamente es suficiente con que uno es mentiroso solo con decir lo que oye, sin inventarse nada. ¿Qué decir de quien se inventa? Y además el profeta nos dice que aquel que procura ser veraz, Allah lo hará de entre los veraces, y aquel que miente estará entre los mentirosos. Y además en un hadith nos dice el profeta, la paz sea con él, que uno puede decir una mentira y puede con ello condenar su destino al castigo divino, a la ira de Dios. Otra cuestión muy relacionada y vinculada con este tema, y que es uno de sus objetivos, es la seguridad de la información, la seguridad en su procedencia y en su destino. Estas tecnologías, estas webs, hacen de que nuestra responsabilidad sea mayor. Por lo tanto, tenemos que procurar que las noticias sean más veraces, más concisas y alejadas de la falsedad. La libertad real es alejarse de las pasiones baratas, de los instintos terrenales. Estas técnicas nuevas han desnudado a muchos aquellos que quieren escaparse del control de la gente y de las leyes. La fe es la verdadera religión y la ciudadanía es responsabilidad. Y si uno actúa bien en base a estos dos principios, tendrá el éxito en esta vida y en la otra. Oh, gente de intelecto, condenarse uno mismo al infierno y al castigo de Dios no requiere de mucho esfuerzo, por desgracia. Vemos cómo algunos vecinos nuestros actúan de mala manera y con violencia, mandando rockets, bombas, granadas, y matan a gente sin más, de forma gratuita. Y también vemos algunas potencias que quieren
reavivar el fuego de la separación sectaria, de la división entre los componentes del mismo país, para así desintegrarlos, dividirlos y debilitarlos, y para que ellos después consigan el botín y hacerse con los recursos de estos países. No se preocupan porque la gente se esté matando, no se preocupan porque las mujeres y los niños estén sufriendo, no se preocupan por los sufrimientos de estos pueblos. Solo lo que buscan es beneficiarse de sus recursos. Queridos hermanos, queridos musulmanes, Dios ha querido que nuestro país sea un país seguro, unificado. Su gente es muy firme en conservar su seguridad y su paz bajo la bandera de no hay Dios sino Allah y que Muhammad es su profeta. Así que esta gran bendición de Dios hay que conservarla, guardarla para nuestros hijos y las generaciones futuras, para que disfruten de la seguridad que disfrutamos nosotros y de la fe y la religión que nosotros disfrutamos. Y también hay que estar muy precavidos, muy atentos y prudentes con aquellos que llaman a la división, a la secesión, a los enfrentamientos. Hay que tener mucho cuidado con ellos porque lo que quieren es provocar justamente el derramamiento de sangre, inventándose noticias falsas. Y no hay nada más grave para la comunidad musulmana que aquello que lleve a su enfrentamiento mutuo y a su división. Algunos, en nombre de la libertad y en nombre del respeto, lo que quieren es acabar con la unidad de los musulmanes. Lo que quieren es fomentar las fitnas, las sediciones, para así hacer perder todos sus recursos y sus factores de fuerza. A esta gente hay que ponerla en cinta, hay que ponerla recta, hay que corregir su conducta. La responsabilidad del Estado y su obligación es poner a esta gente en su sitio, pues no se puede jugar con la seguridad y la unidad del país, ni jugar con la seguridad y la paz de las personas, ni de sus propiedades, ni sus asuntos, en sus mercados, en sus casas, etc. Todos los establecimientos del Estado, todos sus organismos e instituciones tienen que procurar beneficiar a la gente, responder a sus intereses, ser justos y procurar todos los medios para una vida digna. La vida organizada y la comunidad organizada no se puede garantizar sino en un país fuerte, con un Estado fuerte, predominante, con su justicia y sus leyes, y que no se puede ser excusa alguna queja para traicionar al país, al pueblo y a la fe. Tanto si esta gente cae en estas tentaciones con intención o sin intención, o tomar los particularismos y las identidades particulares como bandera de conflictos y de guerras y de división de los pueblos. Esta gente fanática, imprudente, irresponsable son quienes cometen estos atropellos y estos crímenes contra la unidad de la comunidad, del país y de los pueblos. Estos son intocables. El pueblo y la religión y la unidad no son intocables. Dice Dios Altísimo, salvaguardaros de una secesión que puede tener consecuencias nefastas con todos vosotros. No solo perjudicará a aquel que la promueve. Así pues, Dios quiere lo mejor para vosotros y a ver si sois agradecidos. Pido perdón a Allah y pido la paz a Allah por nuestro bendito profeta, la paz sea con él. Allah, perdóname a todos los musulmanes. Pedidle perdón, pues es Él quien perdona y quien absuelve.
Alabado sea Allah. Iluminó con la fe los corazones y los hizo felices. Le alabo y le agradezco a su Altísimo. Atestigo que no hay otro Dios que Allah, uno único y sin socio, mejor testimonio. Y atestigo que Muhammad es su profeta y mensajero. La paz y las bendiciones sean con él, con sus compañeros, con su familia, quienes fueron sinceros en la fe y adoraron a Dios de la mejor manera. Oh Allah, y da tus bendiciones también a todos aquellos que les siguen en el mejor camino. Musulmanes, luchar y solicitar los derechos es un derecho, es legítimo. Las personas tienen sus derechos y por lo tanto tienen derecho legítimo a pedirlos. Y si hay deficiencias, hay que pedir que se eleven, que se quiten. El derecho a la crítica, de opinión, son derechos garantizados. Y tiene que haber el ambiente necesario y la libertad necesaria para que las personas puedan expresarse y requerir sus derechos y solicitarlos. Es aceptable que los críticos sean un poco duros y es aceptable que en sus términos sea duro. Pero lo que no se puede hacer es intentar enemistar, intentar dividir, intentar invitar a los enemigos a meter sus narices en los asuntos. Tiene que ser sincero, atrevido, pero sin pasarse de los límites que marcan la unidad, que es el Islam, la unidad del país y el pueblo. Nadie es completo, nadie es perfecto. Por eso tenemos que aconsejar, exigir, demandar. Y hay que diferenciar entre esto y entre intentar dividir. Aquí una cosa es la crítica positiva, constructiva, y la otra es la destructiva que intenta poner peor las cosas. Las personas víctimas y discriminadas tienen todos sus derechos a demandar sus derechos ante los responsables y ante las autoridades, tanto oficiales como no, y tienen derecho a que se les escuche. Por lo tanto, toda persona que se sienta víctima o discriminada o ultrajada tiene derecho a requerir justicia por todas las vías posibles. Musulmanes, temed a Allah. El feliz es aquel que aprende de los demás y el infeliz es aquel que espera que la desgracia se le ocurra a él mismo para aprender. Dios Altísimo nos ordena bendecir y saludar a nuestro bendito profeta diciendo en el Corán: ciertamente Dios y sus ángeles oran por el profeta, oh creyentes, saludadle y pedid paz por él. Oh Allah, dale paz y bendice a nuestro bendito profeta Muhammad, a su familia, a sus mujeres, madres de los creyentes, a sus compañeros y a todos los musulmanes. Bendice, oh Dios, a Abu Bakr, a Omar, a Osman, a Ali, los califas justos y a todos sus compañeros. Y nosotros con ellos, oh tú que eres generoso, oh Allah Altísimo. Oh Allah, dales la victoria y el éxito al Islam y a los musulmanes. Y humilla a los paganos, a los incrédulos y a los enemigos de la humanidad. Oh Allah, danos seguridad y paz en nuestros países y guía bien a nuestras autoridades y gobernantes. Oh Allah, ayúdales a seguir el bien, el camino correcto y ayúdales en aquello que beneficia al pueblo y a la comunidad. Oh Allah, te alabamos y te agradecemos todas las bendiciones tuyas para con nosotros y con nuestros países. Oh Allah, ayúdales a seguir en aquello que es bueno y correcto y guárdales de aquello que es incorrecto. Oh Allah, haz que nuestro país disfrute de la paz, del bienestar. Oh Allah, nos has bendecido con alegría y felicidad
felicidad y alegría que colma los corazones de todos los ciudadanos de este país. Esta relación entre la comunidad fructífera y constructiva es una bendición tuya, oh Dios. No es sorprendente que nuestro gobernante sea uno de los más influyentes en el mundo. Pedimos a Allah que le cure y le dé buena salud. Oh Allah, bendice a este país y humilla a sus enemigos, a aquellos que no duermen planificando cómo perjudicarnos. Oh Allah, humíllales y acaba con ellos. Oh Allah, ayúdanos a seguir tu libro y la sunna de tu profeta, la paz y las bendiciones con él. Oh Allah, ayuda a los gobernantes musulmanes a unir su palabra, a seguir el Islam y a beneficiar a los musulmanes. Oh Allah, ayúdales en todo aquello que beneficia a los musulmanes y a todos los pueblos. Oh Allah, auxilia a nuestros hermanos en Siria y en Birmania. Oh Allah, para el derramamiento de sangre y su sangre. Oh Allah, acompaña a sus viudas, a sus huérfanos. Oh Allah, dale solución pronto a su sufrimiento. Oh Allah, dales la victoria contra sus enemigos, que son tus enemigos, tanto en Siria como en Birmania. Son corruptos y canallas. Oh Allah, acaba con ellos. Oh Allah, divídiles, acaba con ellos y humíllales. Alabado seas Allah, que la paz sea con todos los profetas y mensajeros, y ciertamente todas las alabanzas son para ti, Dios, Señor del universo. Acto seguido, queridos hermanos, se va a proceder a la oración. Inmediatamente después volveremos a plato. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله
سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos de vuelta al programa La Jutba de la Meca. El imam casi al principio como que se ha dado cuenta de nuestro tema de hoy y habló de la introspección, que las personas, digamos, no, a la hora de actuar, que tengamos conciencia de lo que hacemos. Y en realidad esa es una... Assalamu alaikum Mansur, bienvenido. Es uno de los temas que, uno de los frutos de la purificación, que luego retomaremos inshallah el tema de la purificación, pero no obstante vamos a ir comentando y analizando un poco rápidamente la jutba. El imam trató la importancia de la responsabilidad personal a la hora de, claro, tenemos medios tecnológicos ahora, nos llega una noticia al email y a lo mejor nos la encontramos curiosa, pum, reenviar, la mandamos a no sé cuántas personas y tiene un efecto, digamos, expansivo importantísimo, que se llama el efecto, ¿cómo se dice? Efecto esto del Facebook, viral, efecto viral. Entonces, en 3 clics ya ha llegado a todo el mundo. No obstante, muchas de estas noticias son falsas, es decir, muchas veces se dice un milagro del Corán, no sé qué, o tal gobernante se le ha encontrado en tal situación, y son bulos. Entonces, la responsabilidad del musulmán es muy importante porque esto le puede condenar su futuro, su destino. Sí, bueno, más que nada su futuro, sobre todo el valor que la gente pueda tener respecto a él en el tema de ser sinceros, una persona de la que se pueda tener confianza. Y ahí el imam ha citado un hadith que es muy importante, el hadith que dice el profeta del Islam, Muhammad, la paz sea con él, basta que una persona se convierta en mentirosa cuando todo cuanto le llega a sus oídos lo suelta, lo transmite. Es decir, le llega algo y lo cuenta, y le llega otra cosa y lo cuenta, y se lo cuenta a mucha gente sin saber si lo que le ha llegado es verdad, no es verdad, quién lo ha contado, quién no lo ha contado, y al final... Haciendo esto técnicamente no es mentira, porque tú dices lo que te han dicho, no obstante, cuidado. Claro. Si hay alguna mentira, tú también eres partícipe de ella por hacerla. Claro, tiene uno que cerciorarse de, más bien en el propio Corán, Allah nos informa y nos insta a que cuando nos llegue una información nos cercioremos de que aquella persona que nos está transmitiendo la noticia, un asunto, primero quién es esa persona que nos está transmitiendo, porque hoy te llegan, por ejemplo, en el email o en otras redes sociales, te llega, como se suele decir, un bulo o una historia, y mucha gente, por desgracia, coge y lo que hace es pone, como suele pasar hoy día, lo mando tal cual me ha llegado, que es lo que se suele hacer mucho, lo mando tal cual, esto es, pues no, rueda por está ahora por las redes, y eso es muy peligroso. Además, y ahora que el imam ha tocado esto, un tema también importante a recalcar, a veces bastantes hadices, bastantes historias que se cuentan, que algunas son ciertas, algunas hay divergencia entre los sabios que son verdad, que no, incluso algunas que se pueden contar, pero hay algunas que ya, el que tiene un poco de práctica, como por ejemplo con lo que es el hadith y tal, enseguida ve un hadith y ya enseguida, como se suele decir, huele que eso no es verdad, y bueno, luego se busca y no tiene... Y por desgracia a veces se mandan a cientos y cientos de mensajes, es decir, hay un dual profeta que tantas horas a tal momento de no sé qué, hacía tal y no sé cuántos, y eso te va a traer la felicidad absoluta, y si no, bueno, luego ya están los típicos, si no mandas esto, pues no tienes ese baraka. Se morirá tu mujer o se morirá alguien de la familia. Sí, cosas que no... O perderás tu trabajo. Sí, no, a veces ha pasado en mezquitas bueno, creo que habrá pasado en muchos sitios de que encontrar, incluso, no ya folletos, fotocopias que ha hecho alguien y las ha dejado allí, pone, fulano de tal vio al profeta Mohammed en sueños y le dijo que tenía que hacer tal y lo tenía que transmitir a 50 personas, y cada persona que le llegase este mensaje tiene que hacer igualmente, si no una desgracia va a venir a este pueblo y tal, y eso es. Sí, a este respecto, ya que hay que mencionar algo y subrayarlo, muchos musulmanes, claro, por afán de, bueno, somos la religión de la verdad, y, mashallah, y seamos sinceros, que muchas veces cometemos unas burradas que no tienen ni pies ni cabeza, y es más, se han descubierto personas que toman el pelo a los musulmanes y lo replicamos y luego los ves en los foros, por ejemplo. Y esto sí que seguro que le ha llegado a medio planeta de gente, que una persona, te dicen, una persona ha muerto, pero como no rezaba, miradlo, cómo la han encontrado media hora después de enterrarla y quemada. Entonces ya, pues mira, al que no reza, pues mira lo que le pasa.
el Islam no necesita imágenes ni que se vaya a recabar tumbas para que se den pruebas de que es fehaciente un hadith o no. Son tonterías, así que la gente se abstenga de reenviar tonterías, esa es la seriedad. Y mucho más en todos los casos, pero si se trata además de religión es mucho peor. Sobre todo hoy día, yo he hecho esto bastante hincapié en varias ocasiones en algunos sitios, sobre el tema de los aspectos milagrosos, sobre todo científicos del Corán, que hay algunos que son ciertos, además ya contrastados con la ciencia moderna, pero hay otros que son esto, pues que tocan a la fibra sensible de la gente y cualquier descerebrado lo pone, porque además busca un poco de esto, busca pues, bueno, pues siempre hay gente que se deja llevar por su pasión y su sentimiento y tal, y al final lo que hace es reírse de los demás, como por ejemplo, de hace ya esto años, por ejemplo, que dice, no, fue una persona, estaba en Alemania, hizo una foto a un bosque, y justamente el pasillo que hacían unos árboles ponía La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, es decir, no hay más Dios que Alá y Mohammed es su profeta, cuando eso era una obra artística que había realizado un pintor alemán. Sí. Y bueno, muchos casos así, ¿no? Entonces yo desde aquí instamos sobre todo a la gente y los musulmanes que cualquier cosa de este tipo que les llegue, que se cercioren bien, porque luego al final estamos de una forma indirecta o directa, incluso echando piedras sobre nuestro propio tejado, porque estamos diciendo a veces en pocas palabras de que somos un poco... Nos falta un dedo de frente en muchas ocasiones, ¿no? Sí, y nos dejamos engañar, y no tiene que ser así. No, es que además lo digo porque se descubrió un grupo de personas, en concreto en Egipto, que no son musulmanes y se ríen en los chats entre ellos y dicen, mira, vamos a tomarles el pelo a los musulmanes. Se inventan con el Photoshop alguna cosa, la meten en algún foro y dicen, mashallah, no sé qué, luego los y la empiezan a copiar. Por lo tanto, esto no es para nada responsable y es tajantemente mentira. Por lo tanto, eso entra en el hadith del profeta, que basta ya de mentir solo con, digamos, publicar aquello que uno le llega. Si queremos ser sinceros, si queremos ser serios, si nos llega algo y tiene el bien de que lo conozcan los demás, hay que mirar la procedencia, pues se llega de una institución pues seria y hay que contrastar la información. Si es así, pues bueno, pues muy bien. Y si les llegan de algunas personas que tienen este vicio de reenviar cualquier cosa, pues también estaría bien mandarle un email a esas personas y decir, oiga usted, por favor, muchas gracias por lo que haces, pero creo que estás equivocado, o por lo menos a mí no me mandes cosas que no interesan. Segundo tema relacionado es con la responsabilidad personal, que uno tiene que ser consciente que con lo que hace, sobre todo ahora además dio una imagen que son en el sofá de su casa y puede hacer mucho daño a los demás. El tema de la responsabilidad, pero también habló de la responsabilidad a la hora de criticar la situación política del país, ¿no? Entonces, se ha mostrado el imam de la jutba de hoy preocupado por dos cosas. Por un lado, por las personas que están exigiendo libertad, que están exigiendo, y dice literalmente, es legítimo demandar, solicitar, pedir los derechos y hacerlo de la manera correcta. Y hay que criticar, hasta es aceptable que se critique de forma dura, pero jamás pasar de los límites que realmente garantizan la convivencia social. Es decir, y claro, lo que hace al mismo tiempo condenar a aquellos que en nombre de la libertad, de los derechos humanos, pues lo que quieren es destruir todo lo que es la sociedad e inventarse otra, y sobre todo conociendo que muchas de estas personas ni siquiera trabajan una agenda propia, sino una agenda externa. Entonces, ¿cómo podríamos profundizar o comentar este asunto? Sí, a este respecto me ha gustado esta última parte de la jutba en este aspecto, porque ha recalcado el hecho de que toda aquella persona que sienta que se está menoscabando pues, sus derechos o alguna de sus libertades, que es legítimo que él los reclame, ¿no? y que los publique y que diga, pues, ante las instituciones que son al final quienes dirigen pues, la sociedad, si se trata de, en este caso, derechos sociales u otros, pues que los manifieste y que él ha dicho que tiene el derecho de exigirlos, y no lo ha citado, pero eso conlleva que también tiene la obligación el Estado de escuchar a sus ciudadanos, porque en este caso, siempre hablando no ya de un Estado musulmán, en cualquier tipo de Estado, cuando se hace este pacto social, que es elegir a una persona, a un grupo de personas
para que dirija los intereses de todo un grupo, cualquier persona que sienta que esas personas que se les ha dado esa responsabilidad y esa amana, como se le llama en árabe, no está cumpliendo con sus deberes, que es el hecho de salvaguardar los derechos de sus ciudadanos, pues tiene la obligación, como mínimo, de escuchar y, sobre todo, ya desde un punto de vista islámico, actuar para arreglar esos asuntos de los que la gente se queja. Y aquí me gustaría también hacer un comentario que me gustaría que... Es decir, muchas veces en muchos países, y también musulmanes, donde hay dictaduras, donde no se respetan los derechos humanos, no solo los derechos sociales, sino sobre todo los derechos políticos y civiles, vamos, ahí se atropellan como... En este caso la gente, dice el imam, que tiene la obligación la gente de expresar sus quejas, de aconsejar y también de criticar para que se respeten nuestros derechos. Pero la respuesta de muchos regímenes es la cárcel. ¿Qué hacer en este caso? Es un asunto complejo, porque cada sociedad tiene su tipo de gobierno, aun habiendo, digamos, una misma estructura, llámesele democracia, un tipo de democracia o de sistema de gobierno, cada pueblo tiene su idiosincrasia, tiene su historia, que también es muy importante, tiene su forma, incluso dentro de un mismo pueblo hay varias tendencias, o varias ideologías, a veces políticas, de entender cómo llevar a la práctica esa responsabilidad de gobernar a todos y que haya una convivencia. Y por eso, haciendo un pequeño paréntesis, es por lo que en el Islam no existen muy pocos parámetros en lo relacionado a la política, porque es tan complejo y la historia y la sociedad son estructuras tan complejas y tan entrañadas entre sí que el hecho a veces incluso podemos ver mismo el ejemplo de Egipto, sobre todo en transiciones políticas, de que se quiere pasar de un estado a otro, de una situación a otra, es muy complejo porque es un cambio radical. Mucha gente hay derechos que son compartidos, ¿no? Que haya más libertad, que se respeten los derechos, pero luego ya las formas en que se quiere proyectar esa forma de gobernar es cuando entra en ese conflicto, ¿no? de intereses, pero que al final todo el mundo piensa en el bien de los demás, no hay nadie que quiera ponerse porque piensa gobernar y maltratar a los otros. Entonces, yo pienso que en este caso, sobre todo los que han sido desde el principio que los gobernantes son puestos en sus puestos, tienen que llevar a cabo una serie de estructuras institucionales para que haya siempre un diálogo continuo entre el gobernante y el gobernado. Siempre, porque en el momento que eso se va enfriando y se van alejando siempre y hay distancia entre lo que es el hakim y el mahkum, entre los gobernantes y la gente del pueblo, es cuando un gobernante entonces puede utilizar ese medio que se le ha dado para ser una persona autoritaria. Entonces siempre, en el caso que no hay derechos, que no hay tal, tiene que ser la gente, siempre lo que insta el Islam en este caso es que siempre, como ha dicho el imam, no se busque ni el conflicto ni la secesión, sino siempre de la mejor manera, siempre con el diálogo, intentando acercarse. Por además, como tú citaste la otra vez, cuando pasó con el imam Hussein, él fue a... que él está complacido con él, cuando Muawiyah legó en su hijo, Yazid, para que siguiese el califato, mucha gente de lo que era el Estado Islámico se quejó, ¿no? De que esa no era la forma, que tiene que ser algo de palabra y por consenso de la umma. Entonces lo que hizo Ali, lo que hizo el imam Hussein, lo que pasó con él, fue el responder a esa llamada de otros pueblos, de gente de Irak, de Medina, de Meca, es decir, hay que ir a hablar con Yazid de que esto no es correcto. Además, y él, por el paso de Irak, por Karbala, pues vino un regente, un lugarteniente que era que estaba allí, que además era conocido porque era muy duro y era muy estricto. Cuando se encontraron con ellos, lo que el Hussein les dijo a ellos es: queremos hablar únicamente, queremos ir a encontrarnos con Yazid y hablar con él. Y él, como era un lugarteniente que además tenía intereses pues, políticos, etcétera, o militares, pues le dijo: no, si vais al califa Yazid es para hacerle el bayá, para comprometeros a obedecerle. Dijeron: no, vamos a ir a hablar con él. Entonces, pues, hubo ese fin que incluso el propio Yazid lloró cuando
cuando pasó aquello dijo, pero ¿qué habéis hecho? Estáis locos. Entonces, son casos extremos que se dan en todo pueblo porque son cosas del ser humano, el ser humano es así, pero el Islam nunca busca ese conflicto. Lo último que busca el Islam es que haya un conflicto como es lo que pasa en Siria. En Siria es que ya no hay otro remedio. Se llegan a situaciones que cuando ya el gobernante masacra a su pueblo, no tiene ya, se le ha acabado todo tipo de legitimidad moral, política, social, en este caso. Muchísimas gracias. Y hay una cosa también que antes de finalizar con este tema, muchas personas en varias partes del mundo, y sobre todo en el mundo islámico, pues que quieren mejorar sus países, quieren acabar con las dictaduras y quieren que el pueblo se exprese libremente. Y por desgracia son pocos los que son realmente nobles en el sentido de, al igual que exigir esos principios nobles, estén, digamos, dispuestos a pagar por ello, aunque sea con la cárcel. Entonces muchos o se callan, que son la mayoría, u otros que se atreven con todo, pero ya desde fuera de sus países, trabajando para otras agendas, pero los que realmente dicen la palabra y quieren que la gente se beneficie de lo que Allah le ha dado, de sus derechos, de su dignidad, de su libertad, los que realmente dicen la palabra y permanecen y perseveran en ella, aunque les cueste la cárcel, son muy pocos. Y estos son los que realmente tienen que ser más, tienen que aumentar. Y esta es una de las maneras de hacer gran jihad, que es decir la verdad, aunque sea a los gobernantes. Volvemos en una pausa, inshallah, y volveremos al tema que hemos iniciado al principio del programa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Espero que les haya gustado la canción, que es una de las más bonitas que hay en árabe, que es una bendición al profeta, la paz sea con él. Bueno, antes de ir a la purificación, acerca de los gobernantes, de aconsejar y ser perseverantes en ese consejo y no someterse, quería anotar alguna cosita el imam Mansur. Assalamu alaikum. Salam. Sí, cuando estabas hablando del valor que tiene, en las dos acepciones del qima, ¿no? el valor que tiene el ir a un gobernante que incluso puede estar corrompido, decirle, mira, esto no basta ya. Incluso eso es shajá, tener ese valor de hacerlo. Y subhanallah, me ha venido cuando comentabas esto del hadith del profeta Mohammed, cuando dijo, 7 serán las personas que estén en la sombra, en la protección de Dios, el día en que no haya más protección que la suya. Y uno de ellos será un imam que diga una palabra, que diga la verdad delante de un imam, delante de un gobernante tirano. Porque eso realmente hay que tener valor y agallas para hacer esa cosa, sí, porque sabe que, bueno, le puede venir una cosa buena, le puede venir que le condenen incluso a muerte. A muerte. Hubo casos, como fue el caso de Sa'id ibn al-Musayyab, Sa'id ibn Jubayr, radiyallahu anhu, que Allah esté completo con él, que se opuso al Hajjaj, al sanguinario al-Hajjaj, el gobernante de Irak. Y es uno de la generación que siguió la generación del profeta, la paz sea con él. Y bueno, sí, pero para ello hace falta un corazón purificado, hace falta una sinceridad para con Allah, hay una lealtad para enfrentarse, porque uno cuando ya deja de temer a la muerte... Y ser un buen gobernante también, ¿no? También. Entonces, digamos que el valor en realidad nuestro programa es, uno se purifica para que realmente llegue un momento en el que la enfermedad llamada al-wahan, que es, le preguntaron los sahaba al profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿qué es al-wahan? Les dijo el temor a la muerte, el amor a la vida mundanal y el temor a la muerte. Cuando uno teme la muerte ya condiciona toda su vida y todo lo que hace, pero la libertad de verdad es la libertad cuando uno ya le da igual vivir que morir. Así que en ese estado psicológico de valentía, y cuando uno solo ve lo que agrada a Dios, entonces ya no le teme ni a un gobernante, ni a un jefe de empresa, ni a un encargado, ni a nadie, y al mismo tiempo actúa bien y de forma cuidadosa. Y recordad, por ejemplo, que Moisés, la paz sea con él, Dios lo manda al faraón. El faraón es el mayor tirano de su tiempo, y además se endiosa, y además le dice, y dile con buenas palabras, a ver si recuerda y vuelve al camino. Es decir, tener la razón, tener el derecho, no implica insultar, no implica faltar a las formas, sino todo lo contrario. Cuanto más noble sea tu objetivo, más nobles son tus medios. Pero lo que no se puede es, digamos, faltar al respeto
Esto pasó también con un... Si empezamos a hablar de esto, nos dejamos el Sí, tema. hay muchos ejemplos. No, también en la porque historia. hubo un gobernante, Omeya o algo así, y fue un sabio y fue muy duro con él. Le dijo el gobernante que era inteligente, creo que es Harun al-Rashid, dice, ni yo soy peor que el faraón, ni tú eres mejor que Moisés. ¿Por qué me tratas de esta manera? ¿No? Si Dios Sí, dice sí, que hay sí. que tratar de buenas maneras. Volviendo a nuestro tema de la purificación, decíamos si solo las palabras del profeta, la paz sea con él, cambiaban la actitud de los sahaba o la existencia, la presencia misma del profeta materialmente, físicamente, su existencia, su aura y su compañía es la que hacía que los sahaba cogieran esas palabras y las aplicaran. No cabe duda que la mera presencia, incluso a veces sin mediar palabra, su mera actitud, su mera presencia, su manera de estar, era la forma con la que él transmitía no solo las palabras que predicaba, sino también esa actitud y esa práctica del Islam. Entonces, en este caso, cuando hablamos de la purificación y de la actitud, es algo que se aprende, una parte que es importante, que es la que yo he citado antes, del conocimiento, el saber actuar, del que uno ya tiene ese modelo no solo del profeta, que es el mejor modelo a seguir, no pasa con él, sino con los grandes compañeros y luego los grandes sabios, sobre todo lo que se llama Arbaniyun, los sabios, los ascetas, los grandes sabios espirituales que han habido en el Islam. Y luego, no, a lo mejor no tan grandes sabios, sino siempre las actitudes que han demostrado esa virtud de valor, de entrega, de paciencia, de perseverancia, de rectitud. El musulmán en su día a día necesita siempre tiene que buscar esa compañía de gente que él sabe a ciencia cierta que es mejor que él en la práctica, en la actitud, para que tome, como se dice, Yaktabis, tome un poco de esa luz también, y que un principio que también existe en el Islam, que es muy importante, del hecho de recibir el consejo de la otra persona, de cuando uno no actúa mal, ya sea con intención o no teniendo esa intención, siempre tenga ese don de tener un compañero al lado que le corrija y que le diga, mira, esto no es así, o no, aquí has metido la pata, no vuelvas a hacer esta cosa, o lo has hecho bien. También se puede ser. Y además en el caso de el que comentabas con el profeta Mohammed, la pasa con él, es muy importante porque además es uno de los fines por los cuales o para los cuales fue enviado, y así nos lo citará en el Corán, cuando dice Yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim, les recita las leyes de Allah, es decir, le transmite esa teoría, esos principios, esos valores, wa yuzakkihim, y les purifica. Claro, una persona no puede entrar en el corazón de otra persona para purificarla, es decir, le purifica a través de su enseñanza, lo que se llama en árabe el uswa, ¿no? El qudwa, que es el ejemplo, el modelo a seguir. Y además siempre insta Dios en el Corán a que sigamos ese modelo porque fue el sumum en todas las virtudes humanas. Entonces siempre el musulmán necesita de una compañía y sobre todo buscar las mejores compañías porque son las que en consecuencia le van a aportar las mejores lecciones. Jazakallah khair. Inshallah hablaremos en algún programa de la Jutba de la figura del maestro, que es importantísima a la hora de aprender el Islam tal cual es, y además los sabios son los herederos del profeta, la paz sea con él. Exactamente. Digamos, el mensaje del profeta, la paz sea con él, y su enseñanza la hemos heredado los musulmanes de generación en generación y así seguirá hasta el día del juicio, hasta el fin de este mundo. Por tanto, lo que hay que hacer es procurar estar cerca de esas personas que han tomado educación, de aquellos que han tomado educación, de aquellos que han tomado educación, y así sucesivamente hasta el profeta, la paz sea con él, porque ni más ni menos que lo dijo el mismo profeta, la paz sea con él, cuando dice el mejor de los siglos es el mío, la mejor generación es la mía, luego las que le siguen, luego las que le siguen. Es decir, esta de generación en generación es digamos, los musulmanes la heredamos y tenemos que recuperar esas enseñanzas del Islam global, no el Islam jurídico, el Islam cultural o el Islam, no sé, el Islam en su globalidad, en su totalidad. Aquí, si me permites, al igual, aquí lo dicen los mismos sabios del Islam, que al igual ahí tenemos ese don en el Islam de tener, y no me quedo corto si digo miles de sabios, tanto en las disciplinas del Islam como recitadores del Corán, memorizadores del Corán, sabios del Hadith, sabios en la exégesis del Corán, pensadores,
sabios el tema de la purificación de la espiritualidad musulmana y además que abarcan todo el abanico que comprende todas estas disciplinas. Y al igual que hay sabios que se dedican en cuerpo y alma, y además son grandes, son personas expertas, por ejemplo, al hadith, a las ciencias del Corán, a la exégesis, al pensamiento, también hay sabios que han dedicado su vida a la profundizar en lo que es el tazkiya, en la educación espiritual del musulmán, la experiencia espiritual, y es mucho más, es más profundo, porque si yo quiero aprender, por ejemplo, un ta'rif, una definición de lo que es, por ejemplo, un hadith qudsi, un hadith sacro, lo puedo leer en un libro, pero como suelen decir los sabios de la espiritualidad en el Islam, yo te puedo definir desde muchos aspectos la miel, biológicamente o por su estructura molecular o cualquier otra cosa, te puedo explicar qué es la miel, pero tú no puedes realmente conocer lo que es la miel hasta que la pruebas. Y esto ocurre igual en el Islam. Yo te puedo hablar de la rectitud, te puedo hablar del amor de Allah, de sentir su misericordia, de su cercanía, el qurb, pero hasta que uno no lo prueba, no es consciente realmente de qué significan todos estos términos. Muy bien. También hay una cosa, vamos breves, porque es que, digamos, el programa, el tiempo casi ya se nos acabó. ¿Por dónde hemos de empezar? Es decir, ¿por dónde hemos de empezar el musulmán que redescubre su propio Islam o la persona que entra en el Islam? ¿Por dónde tiene que empezar? Porque, bueno, empezar por el halal y el haram, o empezar por teorías, o por dónde. Esto es una pregunta que realmente se merecería, yo creo que un programa independiente. Lo haremos, inshallah, sí, porque es muy, muy, muy trascendente, muy, muy importante. Porque por desgracia hemos entrado, por hablar, por critiquémonos también a nosotros en este caso como imán, sobre ciertos imames o personas que se dedican a la religiosidad del Islam y las disciplinas del Islam. El hecho de incluso a veces no seguir incluso lo que es la propia sunna del profeta Muhammad, que era siempre él, digamos, como te he dicho, ahí hay múltiples ejemplos. Podemos empezar con que en Meca siempre lo que se transmitió fue la espiritualidad, los valores, las virtudes, y luego la Sharia, lo que se completó aunque habían leyes, había unas cuantas leyes en Meca, ya es en Medina donde se establece todo el cuerpo jurídico del Islam. O un dicho súper conocido de Omar ibn al-Khattab, que Allah está complacido con él, el segundo califa del Islam, cuando dijo: se nos daba antes la fe, o se nos enseñaba antes la fe que antes de que se nos diera el Corán. Y muchos otros ejemplos que nos enseñan. Otro ejemplo del profeta Muhammad sallam, cuando manda a una persona, a un sahabi, un compañero, a un pueblo a que les enseñe el Islam, y les dice: enséñales que, bueno, les primero enseñales a Tawhid, enseñales la creencia en Allah, de que tienen que creer en Él, y en lo referente a la práctica le dice el profeta a este sahabi, este compañero, enséñales que tienen que hacer la oración y que es una obligación que tienen. Cuando la hagan, enséñales que tienen que ayunar y que tienen que hacer esta práctica. Y cuando ayunen, enséñales otra cosa. Y cuando hagan esta cosa, ves a otra. Y ahí, de forma escalonada, de forma escalonada y paulatina. Porque además, yo que soy converso, entrado en el Islam, alhamdulillah, a veces la sensación que te transmiten, no algún que otro imán, pero sobre todo a veces la gente, hermanos, y esto también es algo que quiero recalcar, hermanos que están en las mezquitas, que tienen buena intención, que quieren ayudar sobre todo a alguien que accede al Islam, a que comprenda su din, a que vaya más. Sí que es cierto, y esto es una crítica que aquí hay que decirla, y además que a veces es peligrosa, a veces alguien que entra en el Islam se siente como que acaba de acceder a algo militar, que le dice: mira, tienes que hacer esto, y ya. Y un listado larguísimo. Un listado, sí, falta que le den una guía, un manual, y vamos, de la noche a la mañana es casi como uno accede a un sistema militar de que esto ya mañana ya hay que empezar a hacer esto, no. Sí, o una musulmana que se hace musulmana, o la mujer que musulmana misma redescubre su religión y empieza a practicar, y en vez de insistir en la oración, ponte el velo ya, o suéltate tú la barba, o... Sí, no, sobre todo lo que es tanto lo que es el dogma, la aqida y la espiritualidad, eso es principal. Y además tenemos el propio ejemplo de la mejor generación de los musulmanes, que fueron los sahaba,
no tenemos lo que se llama el tadarruj en la legislación, esa paulatinidad de que no todo, no vino todas las leyes o todos los preceptos a decir desde un principio esto es ilícito, esto hay que dejarlo, no, fue algo paulatino, fue algo escalonado. El mismo Corán fue revelado poquito a poco en 23 años. 23 años y además la última ley donde ya se establece de que todo consumo de bebida embriagante era ilícito, es en Medina, es decir, por lo menos 15, estamos hablando de 15, 16 años después de haber comenzado el mensaje del Islam, ya cuando está establecido el Estado Islámico. ¿Por qué? Porque eran personas como nosotros, fue una mejor generación, pero uno no se puede... Y aquí hay un dicho muy bonito de Aisha, que ahora está complacido con ella, la mujer del profeta, cuando dijo una cosa muy bonita, dijo, si lo primero que hubiese sido revelado del Corán fuese no bebáis vino, la gente hubiera dicho, pues vamos a beber vino. O no hagáis adulterio, pues vamos a seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque entonces lo primero que Allah reveló fue a leyes del dogma y de la espiritualidad, para enseñarles de que eso no era correcto. Para que luego todos los demás preceptos tengan sentido, estén en un contexto y en una visión global, digamos, de las cosas. Bueno, para terminar, también podríamos hablar otro día del tema de qué es anterior, si es digamos, la purificación o el conocimiento de la purificación, que hay una dualidad ahí, porque Allah Altísimo dice, y temed a vuestro Señor, y vuestro Señor os enseñará. Wattaqullaha wa yu'allimkumullah. Son varios. Inshallah trataremos, son temas muy ricos, pero para terminar ya, la última es algunas recomendaciones para nuestros telespectadores, algunos libros o algunas obras que podrían ir y que les podría, digamos, incitar a ir un poco más en este camino espiritual para que empecemos ya a ejercitar nuestras almas, nuestros espíritus para ser musulmanes como Dios manda. Bueno, ya que nos dirigimos a un público de habla hispana, lo cierto es que, por desgracia, padecemos un poco de carencias en lo que es bibliografía en español, ¿no? En lengua española, pues, en general un poco de todo lo que son las disciplinas del Islam y en este caso de la espiritual también hay bastante carencia. Lo que sí hay un libro que es del Sheikh Ibn Athaillah, que se llama, según las traducciones, la más conocida que más está por internet, se llama Sobre el abandono de sí mismo. Sobre el abandono de uno mismo, se suele traducir. Y ahí habla de eso, de los vicios, los defectos de nuestro ego, de nuestro nafs, y cómo uno pues tiene que afrontar cada una de las situaciones para ir limando y purificando pues su alma, su nafs. Y aquí además, si quieres, para concluir yo... Y en árabe también, ¿eh? Da algunas en árabe, que tenemos también a gente que habla árabe. En árabe. Bueno, hay el mismo libro, que en árabe se llama At-Tanwir fi Isqat at-Tadbir. At-Tanwir fi Isqat at-Tadbir. Y es un librito muy pequeñito, pero muy, como suele ser en estos libros, muy condensado y que muy importante. Y para concluir, un dicho de uno de los grandes sabios de la espiritualidad musulmana, que es el Imam al-Junayd, que dijo, que ahora está complacido con él, dijo, este conocimiento de la purificación, con el lam nata'alam hadha al-ilm bil-qal wal-qil. Dice, no hemos aprendido este conocimiento con el se dice o se ha dicho, es decir, no es algo teórico, sino que lo hemos aprendido con el yu wal atash, lo hemos aprendido con el hambre y con la sed, es decir, con un ejercicio espiritual. Jazakallah khair. Muchísimas gracias. No, okay. Yo personalmente, bueno, les aconsejaría Madarij al-Salikin, pero no sé si están traducidas o no, de Ibn al-Qayyim. También sí, lo recomiendo. Sí, bueno, para empezar, porque también Madarij al-Salikin es un libro de 3 tomos, es muy grande, pero un libro condensado y como introducción a lo que es la purificación y la espiritualidad islámica está este libro. Y también Madarij al-Salikin, que además recomiendo porque aclara muchos conceptos, incluso conceptos que se tienen sobre la espiritualidad que incluso a lo mejor entre la gente musulmana piensa que no es correcto y tal, y lo explican. Yo aconsejo que se lea profundamente Madarij al-Salikin de Ibn al-Qayyim. Inshallah. Y además podríamos aprovechar y sacar temas de ahí, de Madarij al-Salikin y de Abdul Qadir al-Jilani también, sus obras y otros, son muchísimos, pero tienen que ser tan conocidos como algunos libros.
y también el Imam Nawawi. Muchísimas gracias, hermano Mansur, A vos. por acompañarnos hoy. A ti. Nos has iluminado. Barakallahu fik. Igualmente. Nosotros, antes de irnos, les recuerdo nuestra web www.cordobainternacional.tv, donde podrán, además de seguir la emisión en directo, podrán ir a Televisión a la Carta para ver los programas que hay, digamos, por ejemplo, la Jutba de la Meca, todos los programas se suben ahí. También nos pueden escribir al email lajutbadelameca@cordobainternacional.tv o también seguirnos vía Facebook en el perfil del mismo canal y sugerirnos, mandarnos sugerencias, consejos, recomendaciones, todo lo que ustedes quieran. Y antes de irnos, me gustaría agradecer mucho a las personas que nos escriben y nos han inscrito, y agradecer a todas las personas que hacen posible este programa, que son Javi, Mauro aquí, Coldo, los chicos todos ahí en realización, y a todos los chicos de sonido, Oscar, todos. Si me pongo ahora a mencionarlos con nombres, me van a criticar de que nos tenemos que marchar ya. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.